Jesus loves me, this I know, for the Bible tells me, it tells me so. Little ones to Him belong. They are weak, whoa, whoa, but He is strong. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. Jesus loves us. He who died, heaven's gates He's gonna open wide. He will wash away your sins and let His little child walk on it. Canten con nosotros en español, vamos a ver quién se lo sabe. Si Cristo me ama, si Cristo me ama, si Cristo me ama, la Biblia dice así. Qué bonito. La Biblia dice Ahora les voy a pedir que vayan a 2 de Corintios, capítulo 2. 2 de Corintios, capítulo 2. Esta es una iglesia viva, hermano. Tienen niños llorando. Si estuviera todo en silencio, sería una iglesia muerta. 2 de Corintios capítulo 2 versículos 14 y 15. Ustedes tal vez tengan otra versión y les voy a pedir que me ayuden con esa otra versión de la Biblia. Porque en mi versión, la que tengo aquí, no necesariamente dice lo que dice el original. Por eso les voy a leer lo que dice mi Biblia y ustedes vean que dice su Biblia. Versículo 14 del capítulo 2 de la segunda carta de los Corintios. Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo. ¿Cómo? En Cristo Jesús. Y por medio de nosotros, que vivimos en triunfo, dice allí,
yo le estoy agregando esto, por medio de nosotros, manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Algunos están distraídos con la tarjetita azul todavía. Qué bueno, me gusta eso que toman en serio estas cosas. ¿Qué les parece la palabra olor? ¿Qué les sugiere la palabra olor? ¿Algo agradable? Wow, ¿será que yo vengo de Uruguay y a mí cuando me hablan de olor no me hablan de algo agradable? Me hablan de algo que apesta. Hay olor. Y a veces decimos, hay olor feo. Yo no sabía que había olor lindo. Pero bueno, hay olor feo. Cuando hay algo lindo le llamamos qué lindo qué. Perfume, o qué linda fragancia, o qué lindo aroma. Y en alguna de vuestras versiones habla del aroma, o habla de la fragancia, o habla del perfume. En esta versión un poquito más vieja, habla del olor. Versículo 15, escuchen esto. Ya terminamos de dar las tarjetitas y si alguien quiere a la salida puede recoger tarjetitas, etcétera, ahí atrás. Versículo 15. Porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. Esta mañana cuando entré me puse un montón de perfume, pero nadie me dijo que olía bien. Me parece que el perfume era muy cheap. Pero saben que a mi esposa le costó bastante caro el perfumito ese. Pero bueno, a veces no nos damos cuenta de que si alguien huele bien, pero sí nos damos cuenta de cuando huele mal, ¿no es cierto? ¿Qué pasa cuando alguien no huele bien y huele mal? Nadie se quiere sentar al lado de él, así que ahora ustedes se van a empezar a mirar a ver si hay alguien al lado mío, porque por ahí yo huelo mal si no hay nadie al lado mío. No necesariamente, no se preocupe. Pero no es así que cuando no olemos bien, nadie quiere estar alrededor nuestro. Y cuando nos saludan es un saludo así, ¿no? De esos así, con la puntita de los dedos y medio alejado así. Y la conversación es cortita. Que Dios le bendiga, hermano. Gracias, chao. Cuando huele bien, dan ganas de estar alrededor de esa persona. Y saben, lo mismo pasa cuando uno huele bien de adentro hacia afuera. Cuando yo huelo a Cristo, las personas quieren estar alrededor mío. Hay algo especial en mí que no soy yo, y sí es Cristo en mí. ¿Y quién hace posible eso? El Espíritu Santo. Por eso me gustó que cantamos acerca del Espíritu Santo, pidiendo a Dios que nos llene del Espíritu Santo. Hermanos, la iglesia adventista del séptimo día, en los días en que estamos viviendo, debiera ser una iglesia llena del Espíritu Santo. Y si es una iglesia llena del Espíritu Santo, va a oler a Cristo. Y ahora yo quiero leerles del camino a Cristo, cómo olía Cristo. Porque si yo digo que tengo que oler a Cristo, entonces yo tengo que saber cómo olía Cristo. En cada acto de su vida revelaba amor, misericordia y compasión. El amor se demuestra a través de la misericordia y de la compasión. Su corazón rebosaba de tierna simpatía por los hijos de los hombres. Se revistió de la naturaleza del hombre para poder simpatizar con sus necesidades. Los más pobres y humildes no tenían temor de allegársele. Y les voy a decir más. Los leprosos, los que olían feo, los que nadie quería porque olían feo, no tenían temor de acercarse a Jesús. Y de paso, Jesús no tenía temor de estar con los hombres que olían feo.
Y todavía Jesús no tiene temor de estar alrededor de aquellos que olemos feo. No que somos feos, sino que olemos feo nomás. Vuelvo a repetirles, los más pobres y humildes no tenían temor de allegársele. Aún los niñitos se sentían atraídos hacia él. Les gustaba subir a sus rodillas y contemplar su rostro pensativo que irradiaba benignidad y amor. ¿Tú quieres oler a Jesús? Así tienes que oler a Jesús. Donde todo el mundo quiera estar alrededor tuyo. Porque sienten el amor de Dios en tu vida. Lo sienten a través de tu misericordia. Lo sienten a través de tu compasión. Lo sienten a través de tus palabras. Lo sienten a través de tus actos. De paso, algunos de nosotros tenemos lindos pensamientos. Pero no necesariamente esos pensamientos son guiados por el Espíritu Santo, porque el pensamiento que es guiado por el Espíritu Santo viene también con acciones que son guiadas por el Espíritu Santo. Y esas acciones están permeadas de amor, de misericordia y de compasión. Fue la suya una vida de abnegación y preocupación por los demás. ¿Cómo es mi vida? Vivimos una sociedad donde es me first, me second and me third. Yo. Y para Jesús era tú y tú. Fue la suya una vida de abnegación y preocupación por los demás. Toda alma era preciosa a los ojos de Jesús. Toda alma era preciosa, era y es a los ojos de Jesús. A la vez que se condujo siempre con dignidad divina, se inclinaba con la más tierna consideración sobre cada uno de los miembros de la familia de Dios. En todos los hombres veía almas caídas, a quienes era su misión salvar. ¿Quieres oler a Jesús? ¿Quieres saber si hueles a Jesús? Entonces tienes que tener el mismo sentir que tenía Jesús. Su preocupación era de que cada alma tenía que salvarse. ¿Y cuál es mi preocupación? Bueno, yo estoy salvo, los demás que revienten. ¿Esa es mi preocupación? Qué pena, ¿no? Que algunos pensamos en nuestra propia salvación, pero no pensamos en lo importante que es y lo feliz que me haría o que me va a hacer de que otros también compartan ese momento de entrega y de cambio en sus vidas completamente. Esta tarde yo sé que hay un grupo de ustedes que va a salir a las 4 de la tarde. Oren mucho para que ustedes sean agentes, no de discusión, no de adoctrinación, pero que sean agentes de amor para aquellas personas que ustedes van a encontrar allí. Oren con las personas que ustedes van a darles de centinela. Oren por ellas. Y no oren para que se hagan adventistas. Oren para que conozcan al Señor Jesús. Para que conozcan al amor, la misericordia y la compasión del Señor Jesús. Y para que lo conozcan a través de usted. Porque ¿qué otra manera tiene el Señor Jesús de mostrar ese amor, esa compasión real, viva, entre los seres humanos, que no es a través de mí mismo? Miren qué lindo cuando el Espíritu Santo está guiando la iglesia y las cosas que suceden. Les traigo noticias desde la China. ¿Se acuerda que uno de los proyectos que tenemos aquí en nuestra asociación es poder apoyar a un grupo de hermanos que están abriendo obra en la China? El sábado pasado, ¿fue el sábado pasado o el sábado anterior? Estábamos en el campestre hispano y nos contaba el pastor Falkenberg de que hay una ciudad en la China, hay muchas ciudades en la China y muchas ciudades grandes, hay 1.400 millones de personas. ¿Ustedes se imaginan cuántas ciudades grandes hay?
Hay muchos Orlando en la China. Nos contaba de que hay una ciudad de más de 30 millones de habitantes, que es la ciudad más grande de la China. ¿Saben cuántos adventistas hay? 200 adventistas. La hermana dice amén. Qué lindo, ¿no? ¿Cuánto más el Espíritu Santo quiere hacer? ¿Cuánto más quiere hacer el Espíritu Santo a través tuyo y en tu propia vida? ¿Cuánto más feliz el Espíritu Santo te quiere hacer? Miren, nos mandaron una historia bien linda que dice de que uno de estos hermanos, una de estas parejas que son esposos, que fueron a abrir obra en una ciudad de 5.5 millones de habitantes, mucho más grande que Orlando, pioneros, es decir, no hay obra en esa ciudad, no hay iglesia adventista allí. Ustedes se imaginan, 5.5 millones en Dominicana y no hay obra. Es un pensamiento que no pasa por la mente. Así que ellos fueron y entonces comenzaron a tener clases de salud. Y escucharon que una pastora china estaba muy enfermita y entonces comenzaron a visitarla. Una pastora de otra denominación. Y los doctores le dijeron que se iba a morir, no había esperanza. Así que la comenzaron a visitar todos los días y comenzaron a hacerle remedios naturales y cambiar su alimentación y orar por ella y pedir por el Espíritu Santo. Y esta pastora comenzó a mejorar y siguió mejorando. Tal es así que dijo, yo quiero que toda mi iglesia se convierta en adventistas del séptimo día. Y la voz se desparramó. Y ahora estos hermanos andan con su LCD, con su proyector, de una casa a la otra, hablándoles de la salud y cómo el Señor quiere que seamos íntegros en todo sentido. Y nos veamos bien en todo sentido. Y olamos bien en todo sentido. Tal es así que las reuniones que ellos estaban teniendo eran un apartamentito chiquito. Y ahora están decidiendo de que van a tener que conseguir un apartamento mucho más grande porque el apartamento no alcanza para las personas que vienen a escuchar la palabra de Dios. Esta es una noticia reciente, me llegó esta semana. Pero una noticia que pasaba el año pasado, algo parecido. Dos hermanitos que habían ido a una ciudad de estas grandes, no venía nadie a orar, no venía nadie a buscar al Señor. Así que ellos dijeron, bueno, nos vamos de este lugar, aquí no pasa nada. Hasta que alguien golpeó la puerta, una señora ya de edad, golpeó la puerta y dice, aquí ustedes estudian acerca de la Biblia y de ese Dios de los cristianos y qué sé yo. Sí. Y entonces empezaron a estudiar con esta señora. Fue tan linda la recepción de esta señora, que esta señora se encargó de invitar a otros a venir a la casa. Y estos hermanos que ese día estaban terminando de llenar las valijas para irse antes de que esta señora llamara a la puerta, comenzaron a tener reuniones con 10, 15, 20, 30. La última noticia que eran como 40 que se estaban reuniendo en la casa de ellos. El último día, en el último momento, ya con las valijas casi terminadas de hacer para irse de esa ciudad. A veces oramos por el Espíritu Santo, pero no realmente dejamos que el Espíritu Santo nos muestre todo lo que Él puede hacer a través nuestro. Y Dios prueba nuestra fe, hermanos. Dios prueba nuestra fe. Pero Dios es poderoso, sumamente poderoso. Y cuando Él ve que en nuestro corazón, nuestra intención es alabarnos a nosotros mismos, Dios no nos va a usar. Hasta que llegue el momento en que yo decida de que it's not about me, como dicen en inglés, it's about God. No tiene nada que ver conmigo, sino tiene que ver con lo que Dios hace. Porque esa señora que vino ahí fue traída por el Espíritu Santo. Y esta persona que estaba enferma y los hermanos escuchaban de eso y la fueron a ver, fue todo conectado por medio del Espíritu Santo. Quiero que vayan al libro de Hechos, el capítulo 16, y yo me vine acá arriba, pero mi Biblia la dejé acá abajo. Hechos, el capítulo 16. Miren lo que es
estar siendo guiados por el Espíritu Santo. A veces esta historia la pasamos así, sí pasó esto. Yo quiero analizar esta historia para que ustedes vean cuando uno huele a Jesús por medio del Espíritu Santo, lo que puede llegar a ser tu vida. Hechos, el capítulo 16. Y voy a leerles algo medio extraño al principio, porque a mí me pareció, cuando lo leí, que era algo extraño. Pero no hay nada extraño para Dios, o de la forma en que Dios hace las cosas. Versículo 6. Y voy a leer rápido, perdónenme, va a ser medio ametralladora lo que voy a leer aquí. Así que ustedes tienen su Biblia, síganme. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. ¿Qué dice ahí? Que el Espíritu Santo hizo ¿qué? Les prohibió hablar la palabra. ¿No les parece raro eso? Hoy en día el Señor quiere que nosotros hablemos la palabra y no prohibirnos hablar la palabra, pero había una razón. Pablo había sido llamado a ser el apóstol hacia los gentiles. Y él quería ir a hablarle a los gentiles de la palabra de Dios, de la salvación, de la nueva vida en Jesús. Y el Espíritu Santo le dijo, no quiero que hagas eso. ¡Wow! ¿Qué golpe habrá sido eso para Pablo? Nosotros a veces ni escuchamos a la voz del Espíritu Santo, así que nos damos cuenta si el Espíritu te dice que hables o que no hables. Pero cuando tú entregas tu vida al Señor Jesús, tú vas a escuchar la palabra y tú vas a escuchar la voz del Espíritu Santo. Clarita la vas a escuchar. Y algunos dicen, ¿cómo sé yo que tengo el Espíritu Santo? Por su fruto lo conoceréis. ¿Cuál era el fruto del carácter de Jesús? Amor. Versículo 7. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu Santo, ¿qué? No les permitió. ¿Pero qué es este Espíritu Santo? Medio raro, ¿no? Andar diciéndole que no quiero que salven almas. Wow, está fuerte eso. Versículo 8. Porque no queremos quedarnos ahí porque nos vamos a quedar rascando la cabeza, ¿no? ¿Qué pasa con el Espíritu Santo este? Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Nos llamaba. De paso, no estaba solamente Pablo allí. Estaba Timoteo, estaba Silas y estaba Lucas, que es el que escribió esto, el doctor Lucas, del cual estamos estudiando la lección de Escuela Sabática. Interesante. Ahora sí, el Espíritu nuevamente dice, no, allá no, pero te voy a dar una visión. Versículo 11. Zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia y al día siguiente a Neápolis y de allí ¿a dónde? Filipos. ¿Le suena más o menos conocido ese nombre? Filipos. Filipenses. ¿Quiénes vivían en Filipos? Los filipenses, correcto. Filipos estaba lleno de filipenses. Como Puerto Rico de puertorriqueños y como Uruguay lleno de uruguayos, ¿no? Así es. Los filipenses estaban en Filipos. Y llegaron a Filipos, dice, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia, y una colonia, y estábamos en aquella ciudad algunos días. Y un día de reposo, algunas de las versiones de ustedes dice, y un día de sábado, reposo y sábado en la Biblia, en muchos lugares, quiere decir lo mismo. Como estamos hoy, reposando en el Señor. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta, junto al río, donde solía hacerse la oración. Y sacándonos, hablamos a las mujeres que se habían reunido. Qué lindo, ¿no?
¿Qué le parece, pastor? Una iglesia de mujeres. Yo encuentro que las damas tienen algo especial con respecto a su vida espiritual. Hay grandes mujeres en la iglesia que se dedican a orar y se dedican a resolver situaciones a través de la oración y del testimonio de lo que el Espíritu Santo hace. Gracias a Dios por esas mujeres en la iglesia. Quisiéramos tener iglesias llenas de esas mujeres, de esas damas, porque tienen algo especial en conexión con el Salvador, entienden el Evangelio de una forma especial. Así que estas mujeres estaban orando allí junto al río y de repente caen como paracaidistas Pablo, Silas, Timoteo y Lucas. ¿Le parece que cayeron como paracaidistas? ¿Sí o no? ¿Hello? ¿Por qué les parece que el Espíritu Santo les prohibió ir a donde ellos pensaban que ellos tenían que ir? ¿Por qué les parece que Pablo recibió una visión que les decía, un hombre puesto de pie, pasa por Macedonia? Había un grupo de mujeres y tal vez de hombres también, en inglés dice que habían algunos hombres también, que estaban haciendo ¿qué? Orando. ¿Por qué estarían orando? ¿Por qué estarían orando? Porque estaban estudiando la palabra y querían entender más la palabra y no podían. Entonces estaban pidiéndole a Dios de que enviara a alguien para que les explicara lo que no estaban pudiendo entender. El Espíritu Santo estaba obrando no solamente a través de Pablo y sus amigos, sino que estaba obrando en esas personas que estaban orando y estaba despertando un interés especial por la palabra. Y el Espíritu Santo hizo la conexión, hermanos, como siempre hace. Yo no me tengo que preocupar por a quién le voy a hablar, ni qué voy a decir. Y más que hablar, les voy a decir una cosa. Predicar no es solamente lo que yo estoy haciendo aquí delante. La predicación más poderosa era la de Jesús. ¿Y cuál era la predicación más poderosa de Jesús? Amando a las personas que nadie amaba. Se les acercaba, se mezclaba con ellos. Les mostraba el carácter de Dios. Y después que esas personas se enamoraban del carácter de Dios, ¿qué hacía Jesús? Les invitaba a que lo siguieran para seguir viendo el carácter de Dios, que es amor. Y hermanos, siempre el Espíritu Santo hace esas conexiones cuando yo estoy entregado a Él. Y permito de que Él me guíe. Él pondrá las personas, los momentos, las palabras, las acciones, lo que sea necesario para que esas personas conozcan al Señor Jesús a través de usted. Gloria a Dios. Gloria a Dios que no soy yo el que estoy encargado de eso, y es el Espíritu Santo. Y gloria a Dios que no es mi poder, porque yo no tengo poder, es el poder del Espíritu Santo, es el poder de Dios que hace esa obra maravillosa en los corazones que necesitan y los corazones de los que podemos llevar. ¿Y qué pasó con este grupito que se reunía para orar? ¿Alguien me saltó acá o me perdí? Me fui a Romanos. ¿Quiere que le lean Romanos capítulo 6? ¿O mejor seguimos en Hechos? Mejor seguimos en Hechos, ¿no? 16. Y dice que entonces una mujer, gracias, llamada, versículo 14, ¿cómo se llamaba? Lidia, una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo discutía. No es que Pablo hablaba muy bien, de paso. Pablo hablaba muy bien, pero no era cómo hablaba Pablo, sino cómo el Espíritu Santo estaba obrando en la mente de esa mujer. De paso, aquellas personas que están en negocio parece que son las que más les cuesta aceptar al Señor, pareciera. Por lo menos es el concepto que yo tenía cuando era más joven. Fuimos a colportar a una ciudad llamada Durazno, en Uruguay.
chiquita, 40, 50 mil habitantes. Y estábamos quedándonos en la iglesia y entonces en la esquina habían 3 almacenes, le llamamos, que son lugares donde venden despensas o lugares donde venden comida. Y siempre uno tenía la desconfianza de que los almaceneros te robaban. Porque la balancita esa nunca decía toda la verdad. Así que tenían una cierta famita que no era muy buena. Así que yo empecé a ir a los 3 almacenes y ver quién me caía mejor, de acuerdo a cómo era su personalidad. Era de acuerdo a cuánto te cobraban. Y me hice amigo de esta señora que era almacenera o que vendía víveres. Y en nuestra amistad hablamos de la vida y de, como buen uruguayo, medio filosofando, ¿no? De Dios no se habla mucho en Uruguay. Pero yo sí le hablaba de Dios. Y ella se quedaba medio sorprendida, un muchacho de 18 años hablando tanto de Dios. Pasaron los 3 meses, pero no pasó nada. Fue una amistad linda, etcétera, etcétera. Hasta que cuando ya me estaba por ir los últimos días, se enfermó esta señora y fue al hospital. Y yo me fui al hospital a verla y a orar con ella. Y oré con ella, ella se quedó internada y yo me tuve que ir, no la vi más. Hasta que recibí una carta en la universidad de parte de ella diciéndome de que esa oración había cambiado su vida. Y yo me quedé rascando y todo lo que hablé, toda la sabiduría que aporté, todo era yo. Y cuando es yo, no llega nadie. Pero esa oración fue una oración que volqué mi corazón para que Dios estuviera con ella y la sanara. Yo no la iba a ver más. Tal es así que me mandó una carta diciendo, esa oración tocó mi corazón y empecé a ir a la iglesia. Y es interesante, empezó a ir a los congresos, empezó a ver toda reunión que había, pero no se bautizaba. Como 2 años después se bautizó finalmente. Y gracias a ella llegó a bautizarse después de varios años su esposo, que fumaba empedernidamente. Y que yo dije, nunca va a escuchar nada de Dios, porque la verdad que no me escuchaba. Siempre yo hablaba con ella, el esposo nunca estaba ahí. No le interesaba, no olía bien, olía a pucho, como decimos nosotros. A cigarro. Pero fíjese qué interesante, ¿no? Dios tiene formas extrañas de hacer las cosas. Lo que importa no es las formas de Dios, sino que yo esté entregado a Él. Porque aquí, miren, para mí este capítulo 16 de Hechos me habla de las formas más extrañas que Dios hace su obra. Y ahora vamos a ver 3 o 4 casos de cosas realmente extrañas de cómo Dios obra. Así que Lidia, esta mujer, fue tocada por el Espíritu Santo. Y entonces dice que abrió su corazón para que escuchara a Pablo. Versículo 15. Y cuando fue bautizada, qué lindo, ¿no? Que no solamente escuchó, sino que también fue bautizada. Que dice, nos rogó diciendo, cuando fue bautizada, ¿y qué más? Y su familia. Hermanos, de paso, cuando el Señor quiere salvarte, no te quiere salvar solito. El Señor quiere salvar a tu familia, el Señor quiere salvar a tus amigos, el Señor quiere salvar a aquellos que están trabajando contigo, el Señor quiere salvar a toda persona que está en contacto contigo también. Y ustedes van a ver ahí que a pesar de que a nosotros nos cuesta tanto de que nuestra familia se salve, me pregunto por qué será. ¿Será porque nuestra familia nos conoce bien? ¿Y será porque realmente no han visto un cambio profundo, honesto, sincero en nuestra vida? Porque ellos nos conocen bien. Nuestras esposas, nuestros esposos, nuestra mamá, nuestro papá, nuestros hermanos, nuestros tíos, primos, nos conocen bien. Y dice... Y fue bautizada y su familia nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Pero el versículo no termina ahí. Dice, y posad, ¿y qué? Y nos obligó a quedarnos. Pastor, yo quisiera que alguien me obligara esta mañana a quedarme. En el almuerzo, digo. Nos obligó a quedarnos, hermanos.
El Espíritu Santo estaba usando a esta mujer también. Recién había conocido al Señor y ya la estaba usando para decirle a Pablo lo que tenía que hacer. Ahora, Pablo, tú llegaste acá y no te vas a ir. Over my dead body te vas a ir de acá. Y nos obligó. Yo me pregunto, una mujer obligándola a Pablo. Eso sí que no. Tendría que verlo en una película por ahí. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. ¿Qué estaba pasando aquí? Lo que pasa cuando el Espíritu Santo se mueve, ¿no? Satanás quiere meter la cola, decimos por ahí. Cuando hay una campaña de evangelismo o algo que está especial y la gente está llegando a conocer el Evangelio y está pasando algo con efervescencia en la iglesia, Satanás siempre prepara alguna cosita para distraer o para traer un problema o disensión dentro de la iglesia, alguna peleita, justo cuando el Espíritu Santo está orando. Y nosotros decimos, y ahí se liquidó todo, se chavó todo. Pero ¿saben qué? Dios se ríe de lo que Satanás quiere hacer. Cuando Dios está en control, Dios se ríe de lo que Satanás quiere hacer. Porque miren lo que pasó con esta muchacha. Esta muchacha que decía la verdad o no decía la verdad. Decía la verdad. O en ese momento dijo la verdad. Porque era una ¿qué? Adivinadora. ¿Qué hacen los adivinadores? Adivinan. Entre comillas, adivinan. Lo que hacen son unos profesionales mintiendo. Y esta mujer era conocida por mentirosa. Ahora, una mentirosa diciendo una verdad para usted y para mí, que sabemos que era una verdad. Pero ¿qué escuchaba la gente? Una mentira. Quiere decir que ¿qué estaba diciendo esta mujer? Estaba aparentemente diciendo algo bueno, pero la gente lo estaba entendiendo como que era una ¿qué? Una mentira. Quiere decir que estos hombres que vienen acá y hablan de esto, que el Señor salva y limpia pecado, esto es una mentira. Eso es lo que la gente estaba escuchando. Por eso es que Pablo se molestó. Y no se molestó con la mujer. Se molestó con el espíritu que estaba en ella. Y por eso le dijo, sal de ella. Y el Espíritu tuvo que obedecer, porque cuando el Espíritu Santo ordena, todos los otros espíritus tienen que obedecer. Y el espíritu de esta mujer salió. ¿Y cómo quedó esta mujer? ¿Qué les parece? Ahora quedó como una mujer sana, como una mujer que podía pensar el Evangelio correctamente. Opa, eso no le gustó a los mentirosos que la manejaban. Porque la mentira parece que llama la atención. ¿Y no les parece que a veces la verdad no llama la atención? Increíble, ¿no? También depende cómo digamos la verdad. Pero fíjense lo que pasó, ¿no? Esta mujer se le quitó el espíritu, vieron los amos que habían perdido su negocio. ¿Y qué hicieron? Hicieron un pamento. Y todo el mundo que los conocía y qué sé yo, la gente vino a ver qué es lo que estaba pasando. Es interesante. Satanás quería destruir la misión de estos hombres que ya habían llegado a ese grupo que estaba orando, que Lidia y su familia se había bautizado. Ahora esta mujer estaba siendo sana del espíritu inmundo y iba a ser un testimonio de lo que Dios puede hacer en una vida y cómo Dios puede completamente transformarla. Y eso a Satanás no le gustaba para nada. Así que se armó el tumulto. Y uno dice, bueno, acá sonaron Pablo y Silas. Y aparentemente fue un desastre lo que pasó. ¿Por qué? Porque los tomaron, dice, los golpearon duramente. Tan duramente que los lastimaron. Y no fue un rasguñón, ¿no?
No, tenían lastimaduras. Yo me acuerdo cuando, y dice que les golpearon mucho, con varas y los golpearon mucho. Me acuerdo cuando mis padres, cuando nos portábamos mal, tenían un arbolito que recurrían, el arbolito del mimbre. Yo no sé si en los países ustedes le llaman igual, pero el mimbre es una ramita que tiene una particularidad muy especial. Tiene un movimiento flexible así, que es impresionante, parece un pequeño látigo. Y cuando tú veías a tu papá o a tu mamá con una varita de mimbre en la mano, hermano, a correr, tengas chancletas, zapatillas, zapatos, descalzo, de cualquier manera, a correr. Porque si la varita esa te alcanzaba, uy, cómo te iba a picar las patitas. Y les voy a decir que varias veces me alcanzaron. Me acuerdo que una vez fui al parque que tenía enfrente de mi casa y me metí más adentro de lo que siempre me metía. Y yo era chico, tenía 7, 8 años. Y por allá, al final del parque, ¿saben qué descubrí? El árbol que daba esas malditas varitas de mimbre. Ay, se me llenó el corazón de una indignación santa. Y yo quería cortar ese árbol y quemarlo. No iban a tener más varita para pegarme. Pero Pablo y Silas sufrieron. No eran varitas de mimbre las que le pegaban. Pero yo creo que lo que más le dolía a ellos era la injusticia de que ellos estaban queriendo salvar a esa gente. Y esa gente, a través de estos magistrados o estas personas, los estaban castigando. Para nosotros eso hubiera sido un desastre. Para el Señor tomó esa circunstancia y la tornó en una bendición. ¿Saben por qué? Cuando nosotros queremos hacer evangelismo en el día de hoy, o queremos hacer algo masivo, nos vamos a la televisión, vamos a la radio, llevamos centinelas o panfletos de alguna manera para invitar a la gente. Nosotros tenemos que salir. ¿Cuántas veces ustedes sintieron de que se armó un alboroto y vino toda la gente del pueblo a ver lo que estaba pasando? En la iglesia adventista de Orlando, Spanish. ¿Cuántas veces sucedió eso? ¡Nunca! Y justamente lo que Satanás estaba tratando de hacer, Dios los estaba usando para la bendición de aquellos que estaban mirando lo que estaba pasando. Porque por un lado vieron a esta mujer que era una loca, porque estaba loca, con el espíritu del demonio estaba enloquecida, y hacía cosas raras y todo lo demás. Ahora la vieron totalmente quieta y tranquila. Y vieron que estos hombres, que no le habían hecho mal a nadie supuestamente, estaban siendo golpeados. Y esta gente alborotando, y se armó un alboroto. Me interesa mucho lo que dice la hermana White en el capítulo de Deseo de otra gente cuando habla acerca de esto. Y léanlo. Porque fueron llevados Pablo y Silas a la cárcel. Y dice que cuando los magistrados, aquellos que los pusieron en la cárcel, volvían al pueblo, dice que vieron que la gente se empezaron a preguntar, ¿y por qué pusieron a esos dos hombres? Miren lo que estos dos hombres hicieron en esta mujer. Y miren la diferencia que hay en la vida de esta mujer con lo que era antes. Oh, y entonces ellos empezaron a darse cuenta que hicieron algo malo. Y dice la hermana Juan que ellos se indignaron de sí mismos de lo que habían hecho. Pero ya lo habían hecho. Pero ¿saben qué? ¿De qué otra manera el Señor hubiera llevado el Evangelio a todas estas personas si no hubiera sido por lo que Satanás supuestamente quiso hacer y Dios lo dobló en algo para bendición? Gloria a Dios, hermano. Todo el pueblo ahora sabía de que gracias a estos hombres, esta mujer no era más una divina, una engañadora, una mentirosa, que creaba, dice, muchos problemas y tumultos. Ahora, estos hombres estaban en la cárcel y los magistrados querían sacarlos. Y a la madrugada los iban a sacar para que nadie supiera nada de lo que ellos habían hecho y que nadie dijera ni los buscara a ellos que se fueran temprano. Ese era el plan de ellos. Pero ¿saben qué? El plan de Dios era un poquito diferente. Porque dice que fueron a la cárcel y los metieron, dice, en el calabozo de adentro. En el lugar más sucio, más asqueroso, más oloriente, donde nadie quería estar. Ahí metieron a Pablo y a Silas. Y saben, las cárceles del tiempo de Pablo y Silas no eran lo que tenemos hoy.
Las cárceles hoy tienen aire acondicionado, tienen un menú de comida, tienen televisión, tienen duchas con agua fría y caliente, tienen un baño limpio para que usted vaya al baño, etcétera, etcétera, etcétera. Yo he ido a las cárceles y les digo que todas esas cosas las tienen. No es un hotel, no es un lugar lindo para estar, pero tampoco es un lugar asqueroso. Miren, yo fui a Roma, estuve en la cárcel Mamertina, donde Pablo fue puesto en la cárcel. De cárcel eso no tenía nada. Era un lugar que usted bajaba por una escalera, un pozo ahí parecía de piedra, con un agujero en el centro donde se bajaban a los presos y donde se le bajaba la comida y todo lo demás. Y usted en ese lugar oscuro, húmedo, frío, tenía la ducha, tenía el baño, tenía todas esas cosas. Y no eran como lo que tenemos nosotros. Usted ahí comía, usted ahí dormía, usted iba ahí al baño, se bañaba, todo lo hacía en ese lugar. Asqueroso. En ese lugar Pablo escribió la preciosa carta a los romanos. Si no es por el Espíritu Santo que estaba en el corazón de esta persona, de Pablo, donde él no viera lo que tenía alrededor, sino que sintiera lo que el Espíritu Santo ponía en sus corazones, él no hubiera podido resistir ese lugar donde estaba. Y tampoco junto con Silas hubieran podido resistir en esa cárcel sucia y asquerosa donde estaban, donde fueron puestos injustamente, con dolor físico y dolor en la mente, porque ellos querían salvar a las almas y eso los estaba privando, supuestamente, de salvar a las almas. Claro, ellos no sabían lo que el Señor estaba haciendo allá afuera. Pero ellos sabían lo que el Señor había hecho en sus corazones. Y en vez de quejarse, dice la hermana Juárez, que los presos que estaban allí sentían siempre a las personas que entraban a ese lugar quejándose, llorando, maldiciendo. Y de repente encuentran a estas dos personas que estaban golpeadas, con tajos en la espalda, con dolor profundo. No era un dolorcito, era dolor. Estaban cantando y alabando a Dios. ¿Y sabe lo que más me toca de lo que dice la hermana Juárez? Dice, especialmente hablando de Pablo, que él se sentía privilegiado. Yo estoy usando estas palabras, pero la idea es la siguiente. Él se sentía privilegiado de poder estar en ese lugar sirviendo a aquel Señor que había sufrido y que había muerto por él. A veces me pongo a pensar de que somos tan mezquinos con ese Dios que sufrió y murió por nosotros. Mezquinos con nuestra vida para con Él, mezquinos con nuestro dinero, que no es nuestro dinero, mezquinos con nuestros pensamientos, mezquinos con nuestras acciones, mezquinos con la posibilidad de servir a aquel que nos ha servido, que nos sirvió y que todavía nos sirve y nos servirá. Y que a pesar de lo que hagamos, seguirá sirviéndonos. Y los presos que estaban allí, escuchando ese evangelio, déjenme decirle, hay un evangelio mucho más poderoso en lo que yo hago que lo que yo digo. Y esa gente estaban escuchando el verdadero evangelio, que en el medio del dolor y de las pruebas yo puedo cantar y alabar a Dios y agradecer y orar por aquellos que me han metido en ese lugar, orar por los que me pegaron, orar por los que están presos allí, orar por el carcelero que me tiró adentro indignamente. ¿Qué clase de cristiano eres tú y soy yo? Que cuando tenemos cualquier situación ya nos olvidamos de que Dios está en control y que Dios quiere testificar a través de mis pruebas para que yo y otros puedan conocer al Señor. Los presos estaban allí y se acuerdan que vino un terremoto. No sé si fue como el que sucedió allí en Nepal. Se enteraron lo que pasó esta semana, ¿no es cierto? Se enteraron también que nuestro hospital, allí en Nepal, quedó intacto. 2 pisos del hospital, todo alrededor destruido, y el hospital quedó intacto.
Fue tanto lo que Dios hizo que hoy escuché una predicación de un amigo en Argentina y decía de que en el momento que las personas estaban afuera muriendo, una mamá estaba dando a luz dentro de nuestro hospital. No hubo nadie que le pasó absolutamente nada dentro del hospital. Y díganme si eso no es la mano de Dios para con sus hijos. Y para dar un testimonio a toda esa población. Tal es así que el hospital ahora está totalmente lleno, repleto, no da abasto. Es decir, no saben qué hacer con todo lo que tienen ahí. Que si no fuera por esa situación, miles y miles de personas nunca llegarían a conocer al Señor, pero ahora sí. Así que no solamente oremos por las personas que han perdido su vida, sino que oremos para que ellos conozcan del Señor Jesús a través de esta tragedia. Y los presos estaban allí. Y se acuerdan que vino el terremoto y se cayó todo y los presos podían haberse ido, ¿sí o no? Claro, no tenían nada ya. Las puertas se abrieron, se podían haber ido. ¿Por qué no se fueron? ¿Alguna vez no se preguntaron eso? ¿Por qué no se fueron los presos? Yo creo que los presos habían sido tan impactados por lo que habían visto, que si Pablo y Silas no se iban, ellos no se iban a ningún lado. Yo quiero estar donde están estos hombres. Hay algo increíble en la vida. No importa si me estoy muriendo en un terremoto, no importa que pase eso. Yo no me quiero ir de al lado de estos hombres porque tienen algo que yo quiero tener para mi vida. ¿Cuántas personas alrededor nuestro dicen eso de nosotros, hermanos? Ahora nos ponemos serios, ¿no? No hay muchos. No hay muchos, pero podrían haber muchos si permitimos que el Espíritu Santo tome control de nuestra vida. Y ahí estaban estáticos mirando lo que estaba pasando cuando de repente aparece el carcelero que se va a quitar la vida. Y yo creo que todos estaban gritando, dale, dale, ahora ya. ¿Y Pablo qué podía haber hecho? Pablo podía haber dicho, este desgraciado que me metió acá adentro y no me limpió y me tiró acá adentro, que se muera. Qué cristianito, ¿no? Pero a veces somos así. Y Pablo se podía haber callado la boca y el carcelero hubiera obtenido lo que merecía por la injusticia. O Pablo podía haber dicho, hey, no hagas, no. Ya lo hizo. ¿No nos pasa a veces eso? No, pero ya alguien lo va a hacer por mí. Bueno, yo quise, pero no pude. Quise ayudarlo, pero no pude. No, hermanos. Pablo dijo que a fuerte voz lo llamó y le dijo, no te quites la vida porque todos estamos aquí. Y yo creo que la sorpresa más grande del carcelero fue una de que Pablo, que fue aquel apresado en dolor, injustamente, le estaba diciendo no te quites la vida porque todos estamos aquí. Y la otra sorpresa es que todos estaban ahí. ¿Qué iglesia, pastor, la de Filipo? ¿Usted quisiera tener una iglesia de esa? Con una tal Lidia, la familia de ella, unas mujeres que están orando, una ex endemoniada, un grupo de personas ahí en esa ciudad que alborotaban y que querían liquidarlos a Pablo y a Silas, pero que después vinieron a conocer al Señor. Un grupo de personas en la cárcel, miembros de su iglesia. Y ahora también, ¿quién más? Un carcelero. Que dice que cuando Pablo dijo eso, ¿qué hizo? Corrió, dice la palabra, y fue donde estaba Pablo y Silas. ¿Y qué fue a hacer? Se postró. ¿Y qué era lo que tenía en la mente ese hombre? ¿Qué es lo que lo llamaba el Espíritu Santo a preguntarle a Pablo y a Silas? ¿Qué le preguntó? ¿Qué debo hacer para qué? Para ser salvo. Un hombre que no tenía conocimiento ninguno de ningún evangelio. Ahora había entendido a través del testimonio de estos hombres que no le habían predicado las 28 doctrinas. ¿Qué debo hacer para ser salvo? ¿Y cuál fue la respuesta de Pablo y de Silas? Cree en el Señor Jesús, tú y tu familia, y todos serán salvos. Porque cuando el Señor te salva a ti, también quiere salvar a tu familia. ¿Y qué pasó, hermanos? Dice que este hombre los sacó de la cárcel, se los llevó a su casa. Un hecho extraño, ¿no es cierto, pastor?
extraño, se lo llevó a su casa. Y entonces cuando llegó a la casa hizo lo que tenía que haber hecho en un principio. ¿Qué hizo? Les lavó las heridas. Y escuchó la palabra. Y su familia escuchó el testimonio. Y dice que él y todos los que estaban en su casa fueron bautizados. Los llevó a Pablo y a Silas a comer a su casa. No es obra ni de Pablo, ni es obra de Silas. Es la obra del Espíritu Santo que Dios todavía quiere hacer. Y especialmente en este momento donde el mundo necesita cristianos guiados, dirigidos y totalmente controlados por el Espíritu Santo. Lo que parecía un desastre, ahora fue una bendición para la iglesia de Filipos. Pablo olía bien, hermanos. Sila olía bien. Olían a Jesús. Y cuando tú hueles a Jesús, no hay nada que pueda detener lo que el Espíritu quiere hacer a través de ti. Qué importante que nosotros podamos entregarnos al Señor Jesús. Entregarnos hasta decirle, Señor, con mis incapacidades, yo quiero entregarme a ti. Pensamos en que en este mundo hay 7.000 millones de habitantes y somos 16 millones de adventistas. No importa, hermano. Jesús hizo un milagro eran 3 peces y 2 panes, o 2 panes y 3 peces, pero hizo un milagro que alimentó a 5.000. 5 panes y 2 peces. Eso es todo lo que el Señor necesitaba para alimentar a esa gente. Él no necesita 55 millones de adventistas, no. Él necesita verdaderos cristianos que dejen que sus vidas sean completamente llevadas adelante por el Espíritu Santo. Y entonces, cuando eso sucede, nosotros podemos vivir nuestra vida triunfantes en Cristo Jesús. Yo quiero cantar una oración en esta mañana que tiene una letra muy linda y que justamente habla de lo que nosotros deberíamos estar pidiéndole al Señor que haga en nuestro corazón. Es la número 12. Esa es la número 11. 12. Escuchen y oren. Padre, vengo a ti para pedir, limpia hoy mi corazón con tu gracia. Padre, haz de él un buen lugar donde puedas habitar con tu gloria. Ven a usarme cada día para tu amor, que tu paz viva en mí. Eres dueño de mi ser, de mi vida y mi placer. Padre, vive en mí. Llena tú mi corazón con la luz de tu amor infinito. Sé que mis ojos mostrarán alegría porque somos amigos. Ven a usarme cada día para tu
que tu paz viva en mí. Eres dueño de mi ser, de mi vida y mi placer. Padre, vive en mí. Tu nombre quiero siempre adorar. Eres Rey eterno, Señor. Feliz te exaltaré y al mundo le diré que tú vives en mí. Ven a usarme cada día para tu honor. Que tu paz viva en mí. Eres dueño de mi ser, de mi vida y mi placer. Padre, vive en mí. Padre, vive en mí. Nos ponemos de pie para orar, hermanos. Ya hemos orado, querido Padre, a través de esa música. Y te hemos rogado de que tú puedas vivir en nosotros. No queremos vivir nosotros en nuestras vidas. Queremos que tú vivas en nosotros. Queremos sentir el amor del cielo. Queremos ser misericordiosos como Jesús ha sido con nosotros. Queremos ser compasivos, perdonadores, conciliadores, labradores en tu viña. Queremos ser completamente tuyos, Señor. Danos esa gracia que nos hace entender tu amor y tu perdón, para que seamos gracia ante tus ojos a aquellos que no te conocen, como lo fueron Pablo, Silas, Timoteo, Lucas y tantos otros que dejaron de ser ellos para ser tuyos. Rogamos que esto sea la experiencia de cada uno de nosotros de aquí en adelante, si no lo ha sido, Señor, anteriormente. Lo rogamos porque tú eres poderoso en el nombre de Jesús.